El otro día me tocó ver esto en Twitter. Buscando Lost Media en mi tablet de 2018. Según yo este ya no existe. Lo voy a buscar en la Play Store actual. No manches, ya no existe, tengo Lost Media. Santo cielo, todo está mal aquí. Tengo una pregunta respecto a esta clase de videos. ¿Por qué a la gente que ve TikToks les da tanta alergia a buscar 2 minutos en Google? Hace años hice un video explicando qué significa Lost Media. Sin embargo, desde que lo hice, el tema ha alcanzado una popularidad mayor que en ese entonces. A consecuencia de eso, me di cuenta que ese video merece una actualización urgente. Además de que creo que no respondía a ciertas dudas muy importantes. Así que ahora vamos a hacer eso. Empecemos. ¿Qué significa Lost Media? Empecemos con la etimología. Es inglesa. Lost significa perdido y media se puede traducir como contenido o material audiovisual. Muchas fuentes suelen traducir Lost Media de forma literal, quedando como medios perdidos o medias perdidas. Pero esto es errado, pues la palabra media y la palabra medios en español no tienen el mismo significado que en inglés, por lo que contenido perdido o material perdido es mucho más acertado a la hora de traducirlo. Ahora bien, es necesario hacer una aclaración muy importante. Muchos aseguran que el término Lost Media se usa desde mucho antes de la existencia del Internet. Esto es cierto en parte, y esto es algo que hay que aclarar mucho. El término Lost Media que se usa para cosas de la vida real no es el mismo que el término del Internet. Este es un tema muy largo y complicado, lleno de discusiones, así que trataré de simplificarlo lo más posible. En el mundo tangible, es decir, la realidad, se le dice Lost Media o material perdido si eres hispanohablante, a todo lo que desaparece completamente, incluyendo el material físico, como por ejemplo la Copa del Mundo original, llamada Jules Remier, que fue robada hace mucho tiempo y nunca más volvió a ser encontrada. En este sentido parece fácil entender qué significa Lost Media, pero la cosa se pone complicada cuando trasladamos este término viejo del mundo tangible al Internet, que es lo que nos importa. Ya que el término Lost Media que se originó y actualmente se emplea en Internet y que miles de personas usan todos los días, no es el mismo que ese otro término. Son diferentes por más que se escriban igual. Y creo que de ahí viene la mayoría de las confusiones. Y si solo nos importa el término que se originó en Internet, entonces, ¿qué significa Lost Media en ese sentido? En definitiva, Lost Media es el término empleado en Internet para englobar a todo el contenido audiovisual que ha desaparecido parcial o totalmente. Y ya desde aquí podemos ver la mayor diferencia entre el término que se usaba en el mundo real y el que se usa hoy día en Internet. Y es que Lost Media solo se emplea para contenido audiovisual, cosas intangibles que pueden ser archivadas en Internet. Díganse imágenes fijas, grabaciones, escritos, audio, etc. En resumen, todo contenido que pueda digitalizarse puede convertirse en Lost Media si deja de estar disponible para el público en general. Es importante hacer énfasis en intangible, audiovisual y digitalizable. Esto quiere decir que los objetos físicos no cuentan como Lost Media de ninguna forma, por más que estén perdidos, simplemente porque no hay forma de digitalizarlos. La Copa del Mundo Jules Rimet que mencioné más temprano es una buena forma de diferenciar ambos términos. En el mundo real, sí, es algo que está perdido, pero no se puede considerar como Lost Media simplemente porque no se puede digitalizar ni compartir en ningún medio. No, las fotos y videos de la copa no cuentan, porque en ese caso lo que digitalizas es la foto o el video, no el objeto, que es lo importante. Así que no, los juguetes, la comida y nada de eso puede considerarse como Lost Media por más que se pierda. Por lo tanto, el término solo puede ser empleado a cosas digitalizables, intangibles y que por lo general son contenidos audiovisuales, aunque hay contadas excepciones. ¿Entendido? Bien, es menester que volvamos a la definición que di para marcar otros puntos. Lost Media es el término empleado en Internet
para englobar a todo el contenido audiovisual que ha desaparecido parcial o totalmente. Ya aclaramos que los objetos tangibles afuera no cuentan por más que se pierdan. Ahora veamos esto. Contenido audiovisual que ha desaparecido del ojo público parcial o totalmente. Para que un contenido desaparezca y no pueda ser visto por nadie, tiene que ser eso, no estar disponible. Ahora bien, lost significa perdido, pero la realidad es que un contenido no tiene que estar necesariamente desaparecido de toda la existencia para que se considere como perdido en este término. Todas las wikis y páginas serias sobre Lost Media están de acuerdo de forma unánime que un material se puede considerar como perdido cuando no puede ser hallado de ninguna forma, ya sea en formato digital, dígase subidas a sitios como Archive o YouTube, o de formato físico, como cines, DVDs y demás. El contenido no tiene que estar necesariamente destruido o desaparecido de la existencia misma. Esto parece trampa, pero si lo vemos más a detalle, tiene sentido. A lo que voy es que he visto a muchas personas decir que cosas como las películas canceladas o la música archivada de ciertos artistas no cuenta como Lost Media, ya que alguien las tiene, las películas canceladas las productoras y las canciones los dueños de estas. Pero lo cierto es que sí cuentan como Lost Media, son contenido audiovisual que no está disponible para el público en general. En todas las wikis sobre material perdido también se registran casos de contenido cancelado o no liberado. Si no me creen, busquen, los artículos de proyectos cancelados abundan ahí, no me lo invento. Y es que Lost Media trabaja con la simple primicia de que si no está disponible para el público en general, resalto público en general, es decir, si no puede ser compartido o visualizado por la mayor cantidad de gente posible, entonces es Lost Media. No importa si una persona tiene una copia de la película o canción, si él no hace nada por compartirlo al público, como subirlo a internet o aunque sea proyectarla o reproducirla de forma pública en algún sitio, ese contenido es Lost Media hasta que se comparta. Muchos quizás oyeron hablar del piloto de los Backyardigans. Sí, después de años me hicieron hablar de esta cosa de nuevo. Este piloto es Lost Media, pues no puede ser hallado en ningún lugar. El público en general no puede verlo de ninguna forma. Sin embargo, recientemente se hizo público que existe un grupo cerrado de personas, unas 4 o 5, que tienen el piloto completo, pero que se niegan a compartirlo. Solo esas 4 personas pueden verlo la cantidad de veces que quieran. El piloto físicamente está ahí, la cinta no está destruida o perdida. Algunos incluso decían que ya era Lost Media encontrada o tonterías así. Pero lo cierto es que sigue siendo Lost Media, ya que el mundo no tiene acceso a ella. Si ese grupo de personas digitalizara el piloto y lo subiera a internet, o por lo menos hiciera proyecciones públicas de forma regular, entonces dejaría de ser Lost Media. Esa también es una de las cosas que caracteriza el término Lost Media en internet, y es que en estas wikis y comunidades, además de registrar y de cierta forma intentar recuperar el contenido, lo que se busca principalmente es que se comparta, que la gente sepa de la existencia de estos materiales y que los vea si se recuperan. No importa si la cinta existe y sabemos que la tiene fulano guardada en su caja fuerte. Si él no la comparte, si no podemos tener copias, si nadie sabe de ella, es Lost Media, ya que el público en general no puede resguardar su contenido. Bien, creo que dejé muy en claro lo que es Lost Media. Pero para los que estén confundidos, solo recuerden que Lost Media es todo el material audiovisual que no está disponible para el público en general de forma completa o parcial, ya sea porque el material se destruyó físicamente o porque está resguardada de tal forma que dicho material es inaccesible. Sí, proyectos cancelados también cuentan, siempre que exista material de ellos, claro está. Tomen en cuenta que hay proyectos que se cancelan antes de siquiera tener un borrador. Sí, es un poco complicado entender en un principio, pero créanme, una vez lo tienes muy en claro, es más fácil que respirar. Serán capaces de saber qué es y qué no es Lost Media. En ese caso, volvamos al inicio del video. Este chico de TikTok, ya que no tengo dudas de que lo es, pues el término se bastardizó ahí, dice que el juego de su tablet, que ya no está en Play Store, es Lost Media porque, bueno,
no está en Play Store. Antes lo estuvo y ahora no. ¡Wow! Lo siento, pero no es Lost Media. Aclaro que no es nada en contra del chico del video porque él no sabe lo que es Lost Media y nadie debe burlarse de él por eso, pero sí le recomendaría que investigue bien sobre el nuevo tema de moda del que quiera hablar, porque luego te comparten con el mundo y sé que es feo. El juego que este chico dice que es Lost Media no lo es, ya que por más que no esté en Play Store, si buscas en Google lo encontrarás disponible para descargar en páginas piratas de APKs. Si ese juego no estuviera disponible en absolutamente ningún lado del internet, felicidades, tienes un juego que es Lost Media hasta que lo compartas. Pero no es el caso de este chico, porque todos tienen acceso al juego por Google y páginas piratas. Creo que quedó más que claro qué significa Lost Media. Pero de todas formas responderé a algunas preguntas que he visto muy a menudo cuando se discute sobre el término, algunas de las cuales no he logrado meter en todo el monólogo anterior, así como un pequeño repaso a ciertos otros temas. ¿Qué se puede considerar Lost Media? Como ya dije, todo el contenido audiovisual que pueda ser archivado en internet o transmitido por algún medio de comunicación, como grabaciones sonoras o de imagen, escritos, archivos varios, entre otras cosas que nadie puede encontrar una copia de los mismos en ninguna parte. Lo que no puede considerarse Lost Media son los objetos físicos, por más que también se hayan perdido. Todo lo demás, sí, desde un libro a un dibujo antiguo, pasando por archivos digitales o películas enteras. ¿El contenido que nunca salió al público puede ser considerado Lost Media? Definitivamente sí. He visto muchos discutiendo esto, pero la verdad es que todas las wikis y páginas de discusión sobre contenido perdido también registran este contenido. Pues por más que nunca haya salido al público, no solo porque está cancelado, sino también porque puede ser un piloto o material de producción de alguna serie, el simple hecho de que no se comparta con los años es suficiente para que encaje en la definición, contenido audiovisual que no está disponible para el público en general. Esto también va para escenas eliminadas de películas o producciones canceladas, siempre y cuando exista o haya existido material de estas, pues también cabe la posibilidad de que hayan sido recortadas o canceladas antes de empezar su producción. Para estar seguros, verifiquen sus fuentes, caramba. Lost Media son las cosas que uno recuerda haber visto, pero que no puede encontrar en ningún lado. No, definitivamente no. He visto que últimamente se ha hecho muy popular esta definición, pero es errónea a más no poder. Para que algo sea considerado Lost Media necesita validez de su existencia, no necesariamente un fragmento del material. Con que haya un registro creíble es suficiente, como los nombres o registros de derechos de autor, como pasa con las canciones inéditas de Michael Jackson, o las fechas de estreno, como pasa con los episodios perdidos del Chavo del Ocho, que pueden ser halladas en teleguías. Pero el recuerdo de una sola persona no es suficiente. Esa en realidad es la definición de otro término de internet, pero no voy a desviarme del tema. Muchos citan al caso de Clockman para decir que ese empezó como alguien publicando en un blog un recuerdo de haber visto ese corto, pero ese caso en realidad es diferente, ya que tiempo después se encontró un comentario más antiguo de alguien que también vio el corto. Es decir, lo que Commander Santa decía recordar podía sostenerse mediante a ese otro relato, pero por sí solo no podía ser considerado como Lost Media en un inicio. Para más información vean mi video sobre el tema. ¿El Lost Wave cuenta como Lost Media? Esta pregunta se me hace muy importante de aclarar. La respuesta es que no son lo mismo por más que en muchos lados ya se usen casi como sinónimos. Lost Wave son canciones cuyos autores se desconocen. Lost Media es contenido que está parcial o totalmente perdido. Por más que no se sepa su autor, si una canción está completa, entonces no es Lost Media, ya que no hay nada de ella que esté perdido realmente. Por eso Like the Wind, la canción más misteriosa de internet, no podía considerarse como Lost Media, ya que la canción siempre estuvo en internet completa, solo no se sabía su nombre. Sí pueden ser consideradas Lost Media las canciones de autores desconocidos que se encuentran incompletas, o sea que solo se encuentra un corto fragmento,
pero una vez se recupera la canción completa, por más que aún no se sepa su autor, deja de ser automáticamente Lost Media y solo queda como Lost Wave. ¿De qué forma se puede clasificar la Lost Media? He visto que muchos se confunden al clasificar los casos de Lost Media y se inventan términos sin motivo, lo que es raro porque creo que no es muy complicado, pero acá les va. Cuando no se tiene nada de la obra, entonces está completamente perdida. El caso más representativo de esto, en mi opinión, es Londres después de la medianoche, la película perdida más buscada y valiosa de todas. No sobrevivió nada de esta obra, solo fotos de la producción y el guión, pero nada de la película como tal, por lo que está completamente perdida. Si se encuentra disponible un fragmento de la obra, aunque sea de pocos segundos, entonces está parcialmente encontrado. Si casi toda la obra está disponible con excepción de pequeños fragmentos, entonces está parcialmente perdido. Y finalmente, si la obra alguna vez fue Lost Media, pero se recupera en su totalidad, entonces está encontrada. Vale la pena aclarar que una vez un Lost Media se recupera, es decir, pasa a estar encontrado, ya no puede ser considerado como Lost Media por obvias razones. Digo esto porque siempre veo recopilaciones de Lost Media donde roban colocando casos que ya están resueltos desde hace años. Ya no entran en la definición por obvias razones, entiendan. Por último, existe la etiqueta de existencia no confirmada ajena a las demás, que sirve para clasificar a material que se sospecha o se duda de su existencia, pero que de todas formas se sostienen hasta cierto punto. Clockman perteneció a este grupo porque no había pruebas de su existencia más allá de dos relatos de dos personas que no se conocían entre sí, que dijeron haberlo visto. Por cierto, he visto a muchos usar esta definición para decir que cosas como los creepypastas de episodios perdidos cuentan como Lost Media. No, por favor, cállense. Y creo que no hay nada más que agregar. Es realmente un término no muy difícil de entender. Si tienen alguna pregunta, no tengo problemas en responder en la sección de comentarios. Y si aún así tienen dudas, con solo buscar en Google te sale al instante. Pero de todas formas, desde que el tema se volvió popular en TikTok, todos empezaron a inventar definiciones sin sentido o lo primero que se les venía a la cabeza. O decir tonterías como que todo el material perdido es perturbador o filmaciones de muerte. Para la gente que dice eso, quiero avisarles algo. Borren sus cuentas, por favor. Sostengo yo, atrapado entre lo real y la ficción, y como una bomba me siento hoy, esperando que me actives.